Este día, hermanos, vamos a reflexionar en lo que el aceptar a Cristo significa. Pues muchos, por la incomprensión de este punto, no han entendido que aceptar a Cristo no solamente es aceptarlo a Él, sino que Él nos acepte a nosotros. Y debido a esta incomprensión, como mencioné, es que hay mucho cristiano que anda engañado, creyendo que porque levantó la mano en un servicio y dijo, acepto a Cristo, sí lo acepto, creyendo que por eso ya está salvo, una vez salvo y siempre salvo. Digo que están engañados porque por no entender que no se trata solamente de aceptarlo a Él, sino de que Él nos acepte a nosotros, es que andan lamentablemente muchos en transgresión abierta de la santa ley de Dios, en desobediencia. Andan prácticamente con aquello de que yo acepté al Señor, pero sigo en el pecado. Hay un concepto de aceptar al Señor hoy en día, pero sin arrepentimiento, sin confesión de pecado. Hermanos y hermanas, eso está dando como resultado muchos cristianos sin victoria sobre el pecado y también muchos cristianos falsos. Es por eso que quiero desarrollar este tema a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía. Abriendo primeramente las escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Por favor, si son tan amables. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí, hermanos, nosotros vemos la descripción del verdadero cristiano. El verdadero cristiano es aquel que recibe a Jesucristo. Pero no lo recibe como un hombre, no lo recibe como un maestro, ni siquiera lo recibe como un profeta, sino que lo recibe como el Hijo de Dios, lo recibe como el Mesías. Nosotros miramos acá, hermanos, que también este que lo recibe cree en Él, porque creer en su nombre es creer en la persona misma. Y creer en Él, hermanos, es que cree en su doctrina, cree en su plan de salvación, cree en lo que Él ha hecho por la raza humana. Creer en Él, mis hermanos, es algo que nosotros debemos tener claro, que significa creer o confiar en que todo lo que Él ha dejado en su palabra para nosotros es de gran provecho y de gran bendición. Nosotros miramos acá que hay un derecho que se le otorga al que recibe a Cristo de la manera como he dicho y que cree en Él de la manera como he dicho. La gran bendición es que la persona, dice, recibe o se le da el derecho de ser hijo de Dios. ¿Qué significa, hermanos, ser hijo de Dios? Todos somos hijos de Dios, dice la gente. ¿Será cierto? Yo leo en la Biblia que los hijos de Dios son aquellos que lo reciben y que creen en su nombre. A esto se les da el derecho de que sean hijos de Dios.
Así que aclaremos el asunto. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, porque no todos le han recibido a Él ni creen en Él en los términos que he mencionado. Hermanos y hermanas, ¿qué significa de que tengamos el derecho de ser hijos de Dios? ¿Qué significa de que Dios nos haya dado esa potestad de ser sus hijos por haberle recibido y creído en Él? Oh, hermanos, lo que eso significa es que hemos venido ahora prácticamente a formar parte de la familia celestial. Lo que eso significa es que hemos venido a ser parte ahora de la naturaleza divina, porque somos hijos de Dios. Amén, hermanos. Oh, qué privilegio. Pero ¿cómo vive un hijo de Dios? Si por haberle recibido, si por haber creído en Él, te ha dado la potestad de ser hijo de Dios y ahora perteneces a la familia celestial, eres parte de la naturaleza divina, ¿qué toca ahora? ¿Qué significado tiene eso? Hermanos y hermanas, preguntémonos por un momento, ¿cómo vive un hijo de Dios? Y yo creo que para saber cómo vive un hijo de Dios, hay que mirar a Jesús. Porque Él, en calidad de hijo de Dios, aquí en la tierra, nos enseña a todos cómo deben vivir los hijos de Dios. Y nosotros vemos a Jesús que en calidad de hijo de Dios vive haciendo el bien. Vive agradando a su Padre. Vive permaneciendo en el amor de su Padre porque guarda sus mandamientos. Vive, hermanos, amando tanto a la raza humana que hasta se entrega a sí mismo por ella. Nosotros vemos a Jesús enseñándonos cómo vive un hijo de Dios. Así que, hermano y hermana, si tú, porque has recibido a Jesucristo en los términos que te mencioné, porque has creído en su nombre, te ha dado el Señor la potestad de ser su hijo, pregúntate ahora si estás viviendo como hijo de Dios. Es decir, si estás viviendo como Jesús vivió, porque Él vivió como hijo de Dios. Miren, quiero que vayamos al libro de Colosenses y veamos aquí lo que Pablo dice acerca de algunas cosas que debemos nosotros tomar en cuenta sobre cómo un hijo de Dios vive. Colosenses 1, versículos 9 al 14. Por lo cual, dice Pablo, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oh, hermanos, si ustedes ven despacio, miren todo lo que debe un hijo de Dios hacer. Primeramente, un hijo de Dios, hermanos y hermanas, debe estar lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Es decir, un hijo de Dios debe preocuparse por querer saber qué le agrada a su Padre, qué le gusta a Él, conocer
de lo que realmente Él espera. Hermanos y hermanas, nosotros miramos que también un hijo de Dios debe tener sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque como Él pertenece a la familia celestial, Él es parte de la naturaleza divina, Dios le muestra cómo debe guiarse en la vida, cuán sabio debe vivir, cuán inteligente debe ser. Pero noten también el verso 10. El Hijo de Dios tiene que andar como ¿qué? Como es digno de andar. ¿Se dan cuenta ustedes? Miren, lo que el aceptar a Cristo significa no es solamente porque yo diga que lo acepté o porque lo acepto. Tiene mucho, hermanos, de, digamos, de involucrado en ese concepto. Dice, se debe andar como es digno de andar, agradándole en todo. Como Cristo. Cristo decía, yo hago lo que a Él le agrada, decía. Así nosotros, dice, tenemos que andar agradándole en todo. Pero dice que debemos llevar, ¿qué cosa? Fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. A ver, hermanos y hermanas, el Hijo de Dios debe llevar, dice, ¿qué cosa? Fruto. ¿Por qué el Hijo de Dios debe llevar fruto, hermanos? A ver si podemos entender este punto pensando en un árbol, porque Pablo aquí está tomando en cuenta lo que ocurre con el árbol. Un árbol da fruto porque vive o da fruto para vivir. ¿Cómo ven ustedes el asunto? ¿Por qué da fruto un árbol? ¿Porque vive o para vivir? Exactamente, hermanos. Un árbol no da fruto para vivir. Él da fruto porque vive, porque tiene vida interior. Y eso le capacita para dar fruto. Nosotros también como hijos de Dios, hermanos. Dice aquí el apóstol Pablo que debemos llevar, ¿qué cosa? Fruto. ¿Para vivir? No, porque vivimos. ¿Y por qué vivimos? Porque, hermanos, Cristo vive en nosotros. Y cuando Cristo vive en nuestro interior, Él nos da la capacidad para dar frutos. Pero noten ustedes, el Hijo de Dios debe dar fruto, porque vive. Ahora ya usted puede imaginarse, cuando usted no ora, no estudia, no hace obra misionera, no quiere venir al templo, no hace nada. Simplemente, hermano, no hace nada porque usted no está vivo, usted está muerto. Porque si Cristo estuviera en usted, oh hermanos, los frutos se mirarían por todas partes. De manera que en esta hora yo les animo, hermanos, para que permitamos a Cristo vivir en nosotros. Y viviendo Él en nosotros, el fruto se va a ver. Miraremos hermanos allí preocupados por visitar enfermos. Miraremos hermanos allí preocupados por hacer obra misionera. Miraremos hermanos siempre buscando ver qué hacen para Dios, porque sus frutos están allí mirando, están brotando, porque están vivos, porque Cristo vive en ellos, porque se han convertido en hijos de Dios. Así que noten ustedes que Pablo dice, deben llevar fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y deben de estar fortalecidos, dice, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Hermanos y hermanas, nosotros miramos entonces que el resultado de recibir al Señor y creer en Él es maravilloso. Y los frutos no se dejan esperar. La sierva del Señor nos dice lo siguiente. Hablando de esto, dice nuestro Salvador
asumió la verdadera relación de un ser humano como el Hijo de Dios. Somos hijos e hijas de Dios. Para saber cómo comportarnos en forma circunspecta, debemos seguir a donde Cristo nos indica con su ejemplo. A ver cómo entienden ustedes esto. Para saber cómo comportarnos en forma circunspecta. Si quiere usted ir al diccionario a buscar esa palabra circunspecta, pues allí le va a aparecer que es una persona seria, reservada en su comportamiento para con los demás. Y aquí tenemos que los hombres, hermanos, bueno, también las hermanas, tenemos que ser circunspectos. Una vez un pastor me decía, a veces las hermanitas me decía, pues se confunden con uno. Le dan la mano, me dice, y no lo quieren soltar a uno. Y por eso uno, me dice, tiene que ser circunspecto con ellas. Es decir, muy serio y reservado en su comportamiento con ellas para que no se confundan. Él me estaba dando consejos, yo un pastor ya muy señor. Pero hermanos y hermanas, entre nosotros los cristianos, a veces dejamos mucho que desear en esto de ser circunspectos. O la hermanita se da mucho a la broma con los hermanos, o los hermanos se dan mucho a la broma con ellas. Y por ahí de repente ya se perdió la línea de respeto. Se traspasó la línea. Y de repente hasta se rumora de que el hermanito algo se tiene con la hermana a lo mejor. Porque todos ven que es una de confianza y es una de bromas, que no se mira que haya allí una línea de circunspección. Nosotros estamos viendo, hermanos, cómo se debe comportar un hijo de Dios. Y la sierva del Señor dice, para saber cómo comportarnos en forma circunspecta, debemos seguir a donde Cristo nos indica con su ejemplo. Durante 30 años, dice, vivió la vida de un hombre perfecto, cumpliendo las más altas normas de perfección. Que el hombre, pues, por imperfecto que sea, espere en Dios y no diga, si yo tuviera una disposición diferente, serviría a Dios, sino que se presente al Señor para rendir un servicio verdadero. Esa naturaleza ha sido redimida por mí, dice Jesús. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vosotros no estáis degradados, sino que sois elevados, ennoblecidos, refinados por mí. Podéis encontrar refugio en mí, podéis obtener la victoria y ser más que victoriosos en mi nombre. Carta 69 del año 1897. Aquí la sierva del Señor nos dice lo que significa ser hijo de Dios. Significa, dice, que no estamos degradados. Significa que somos elevados, ennoblecidos y refinados. Hermanos y hermanas, esto es lo que significa aceptar a Cristo desde el punto de vista de Juan 1:12. Pero hay otro versículo más que nos va a mostrar lo que involucra también el aceptar a Cristo. Porque no solo nos quedamos en que ahora somos sus hijos, sino que vean ahora lo que Él espera de nosotros. Vamos a Lucas capítulo 9, verso 28. Lucas capítulo 9, verso 28. Perdón, el verso 23. Dice así. Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Según este versículo, hermanos, los que ya hemos aceptado al Señor y ahora somos sus hijos, ¿qué espera Él que hagamos?
que nos neguemos a nosotros mismos y que tomemos la cruz cada día y le sigamos. Pero ¿a qué se refería él con eso de tomar la cruz? La cruz, hermanos y hermanas, es un símbolo de muerte. Y cuando Jesús dice, tomen su cruz cada día, lo que nos está diciendo es ¿qué cosa? Mueran cada día. Por eso Pablo decía, ¿qué cosa? Cada día muero. ¿Morir a qué? Morir al yo. La cruz, hermano, de la que Cristo está hablando aquí, es un instrumento de muerte. Estar dispuestos, hermanos, a dar inclusive la vida si es posible. A veces las personas confunden esto de la cruz. Y a veces los problemas que les aparecen allí en la vida, dicen, pues esta es la cruz que tengo que llevar. Por allá había una hermana que su esposo era bien tremendo. Y decía, pues esta es la cruz que Dios me ha dado. Que Dios me ha dado. La agarraste tú, no te la dio Dios. ¿Por qué responsabilizas a Dios de eso? Pero esta es la cruz que Dios me ha dado, decía. Oh, hermanos y hermanas, Dios no está hablando de esas cruces. Dios está hablando de la cruz que es instrumento de muerte y nosotros debemos tomar cada día al punto, hermanos, de estar dispuestos a morir por Cristo también. Tomen su cruz cada día y síganme. Hermanos, aceptar a Cristo involucra esto. Oh, pero los evangelistas se paran en los púlpitos y empiezan a hacer el llamado a la gente a que venga y acepte a Jesús, y que acepte a Jesús. Y ahí vienen, algunos hasta llorando vienen ahí al frente. Pero sería bueno que les dijeran, acepta a Cristo y está dispuesto a morir por Él, a tomar su cruz cada día y seguirlo. A ver cuántos se levantarían para venir adelante. A lo mejor habrían pocos cristianos, pero los pocos que habrían serían cristianos de verdad. Porque los montones que llevan el nombre de cristianos, por no saber lo que eso involucra, que implica tomar la cruz cada día, hermanos y hermanas, ahí están llevando el nombre, pero no quieren negarse a sí mismos. Ser cristiano, aceptar a Cristo, significa llevar la cruz, el instrumento de muerte, no ese de madera, sino la disposición interior a morir si es necesario, a morir al yo incluso. Pero si este texto, hermanos, nos muestra lo que aceptar a Cristo significa, el otro que voy a citar no se queda atrás. Y es el que está en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30, dice el Señor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que aceptar a Cristo, ¿qué involucra, hermanos? Según este texto, ¿qué involucra, hermanos, aceptar a Cristo? ¿Llevar qué cosa? Su yugo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, en aquella aceptación nominal que pudimos haber hecho, hubiera sido bueno que nos dijeran, ¿aceptas a Jesucristo como también su yugo? A lo mejor lo que hubiéramos preguntado primero es, ¿y cuál es su yugo? Porque todos han aceptado a Cristo, pero no quieren nada con su yugo. Y Cristo dice, vengan a mí. Yo les voy a dar reposo. Pero al mismo tiempo lleven mi yugo. Hermanos y hermanas, ¿de qué es símbolo el yugo? El yugo es símbolo de sumisión.
El yugo es símbolo de disciplina. El yugo es símbolo de humildad. Lleven mi yugo. Aceptar a Cristo, venir a Jesús, involucra también tomar su yugo. El Espíritu de Profecía hace unos comentarios maravillosos de esto del yugo, porque la hermana White dice que el yugo que Cristo nos ofrece es el yugo de la restricción y el yugo de la obediencia. Y esto es algo que todo cristiano necesita en este tiempo. Si todos, hermanos, llevamos el yugo de Cristo, ¿qué tan lejos vamos a estar de Cristo? ¿Estaremos lejos? Cuando un buey lo ponen a la par para que lleve el yugo, ¿cómo se miran esos bueyes los dos? Bien cerquita el uno del otro. ¿Sabes qué quiere decir Cristo cuando dice, llevad mi yugo? ¿Qué dice él? Pégate a mí, pégate a mí. No andes retirado, pégate a mí y vas a descubrir que este yugo es bien fácil de llevar, porque el mayor peso yo lo llevo. Yo te ayudo a llevar las cargas, pero pégate a mí. Mire lo que dice la sierva del Señor. Hay una condición, dice, para el descanso y la paz que aquí nos ofrece Cristo, en ese texto que acabamos de leer, y es la de unirnos al yugo de Él. Todos los que acepten esta condición encontrarán que el yugo de Cristo los ayudará a llevar cada carga que necesitan llevar. La carga de la vacuna, hermanos, la carga del COVID-19 o de esa variante Delta, la carga, hermanos, de los problemas económicos, la carga de los problemas en el hogar, la carga de los problemas relacionados con cualquier enfermedad, la carga, hermanos, de cualquier naturaleza. Dice Jesús que nosotros no la llevemos solos, que nos pongamos a la par de Él, para que pongamos esa carga también sobre Él. Todos, dice la sierva de Dios, que acepten esta condición, encontrarán que el yugo los va a ayudar a llevar cada carga que necesitan llevar. Si Cristo no está a nuestro lado, dice, para llevar la parte más pesada de la carga, ciertamente diremos que es pesada. Pero unidos con Él al carro del deber, todas las cargas de la vida pueden ser fácilmente llevadas. Pero a veces, hermanos, nos agobiamos tanto con los problemas que aparecen, con las cargas que tenemos que llevar. Nos agobiamos tanto porque las llevamos solos. Dice que debemos llevarlas unidas con Cristo al carro del deber. Y en la proporción dicen que una persona procede con obediencia voluntaria ante los requerimientos de Dios, recibirá paz en su mente. La mansedumbre y la humildad caracterizarán a todos los que son obedientes a la ley de Dios, a todos los que lleven el yugo de Cristo con mansedumbre. Y esas gracias proporcionarán el deseable resultado de la paz en el servicio de Cristo. Signs of the Times, 16:4 de 1912. De manera, mis hermanos, que esto es lo que la mayoría de cristianos no han entendido. Que aceptar a Cristo es llevar su yugo. Y eso involucra el yugo de la obediencia. El yugo de la sumisión a la voluntad de Dios. Sigue diciendo el don de profecía. Debemos llevar el yugo de Cristo para que nos coloquemos en completa unión con Él. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice Él. Obedeced mis requerimientos. Pero estos requerimientos quizás sean diametralmente opuestos a la voluntad y propósito de una persona en particular. ¿Qué se debe hacer entonces? Oír lo que dice Dios.
si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y ahora noten ustedes lo que significan el yugo y la cruz. Dice, el yugo y la cruz son símbolos que representan ¿qué cosa? Una misma cosa. Es decir, la entrega de la voluntad a Dios. Cuando el hombre limitado lleva el yugo, se une en compañerismo con el amado Hijo de Dios. Cuando toma la cruz, el egoísmo se elimina del alma y el hombre queda en condiciones de aprender a llevar las cargas de Cristo. Ambas cosas son lo mismo. No podemos, dice, seguir a Cristo sin llevar su yugo, sin llevar su cruz y seguirlo. Si nuestra voluntad no está de acuerdo con los requerimientos divinos, debemos renunciar a nuestras inclinaciones, abandonar nuestros deseos acariciados y seguir en las pisadas de Cristo. Yugo y cruz debe tomar aquel que acepta a Cristo. Dice, los hombres preparan yugos para su propio cuello. Esto me dio bastante en qué pensar. ¿Y cuáles son los yugos que yo he preparado para mi propio cuello? ¿Cuáles son los yugos, hermana, que tú has preparado para tu propio cuello? ¿Cuáles son los yugos que has preparado, hermano, para tu propio cuello? Dice, los hombres preparan yugos para su propio cuello. Yugos que parecen fáciles y agradables de llevar, pero resultan ser extremadamente pesados. Jesús lo ve y dice, tomen mi yugo sobre vosotros. El yugo que vosotros colocaréis sobre vuestro cuello, pensando que es muy adecuado, no conviene en lo más mínimo. Colocad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí las lecciones esenciales que debéis aprender. Pues soy, ¿qué cosa? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántos necesitamos este yugo? De verdad, hermanos y hermanas, necesitamos este yugo de la obediencia, de la restricción, de la humildad, de la disciplina. Lo necesitamos. Dice, el Señor nunca se equivoca en el avalúo que hace de su heredad. Él mide a los hombres con quienes trabaja. Cuando se someten a su yugo, cuando renuncien a la lucha que ha sido estéril para ellos y para la causa de Dios, encontrarán paz y descanso. Cuando sientan sus propias debilidades y deficiencias, se deleitarán en cumplir con la voluntad de Dios. Se someterán al yugo de Cristo. Entonces Dios podrá obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, que con frecuencia es diametralmente opuesta a los planes de la mente humana. Cuando la unción celestial nos sobrevenga, aprenderemos la lección de humildad y mansedumbre que siempre proporciona descanso al alma. Río Ángel 2310, 1900. Imagínense, hermanos y hermanas, un hijo que lleve el yugo de Cristo en la casa. ¿Qué clase de hijo será? Imagínense ustedes una esposa que se pone el yugo de Cristo todos los días en la casa. ¿Qué clase de esposa será? Un esposo, hermanos, que se pone el yugo de Cristo todos los días. ¿Qué clase de esposo será? Imagínense todos nosotros llevando el yugo de Cristo. ¿Qué clase de cristianos seríamos? De manera, mis hermanos, que sin pensar en ese instrumento de madera, sino pensando en que en Cristo es que nosotros podemos sobrellevar toda carga, digámosle gozosamente, aquí estoy, pon tu yugo sobre mí. Sigue diciendo el don de profecía, el yugo de Cristo nunca lastima. Vuestra obra no es la de amontonar cargas por vuestra cuenta. Cuando llevéis las cargas que Cristo quiere que llevéis, entonces podréis comprender las cargas que Él llevó. Estudiemos la Biblia y busquemos qué clase de carga llevó Él. Él ayudaba a los que lo rodeaban. Dice, vengan a mí y yo
vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Como veis, hay un yugo que llevar. Esta es precisamente la fe que necesitamos. Una fe que se aferre de las promesas de Dios, que lleve el yugo de Cristo y las cargas que Él quiere que llevemos. Con frecuencia pensamos que sufrimos penalidades al llevar cargas. Y así sucede muy a menudo porque Dios no ha hecho provisión para que llevemos esas cargas. Pero cuando llevamos su yugo y sus cargas, podremos testificar que el yugo de Cristo es fácil y ligera su carga. Daremos testimonio de que solo porque llevamos el yugo del Señor estamos superando aquella prueba. ¿Por qué? Porque Él ha hecho provisión para eso. Pero cuando os sentáis deprimidos y desanimados, no os rindáis en la batalla. Tenéis un Salvador viviente que os ayudará y descansaréis en Él. No debéis colocar vuestro cuello bajo el yugo de la moda, ni de yugos que Dios nunca tuvo el propósito que llevarais. No es nuestra misión la de estudiar cómo hacer frente a las normas del mundo, sino la gran pregunta de cada uno debiera ser: ¿cómo puedo hacer frente a la norma de Dios? Así es como hallaréis descanso para vuestras almas, pues Cristo ha dicho: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando lleváis un yugo que mortifique el cuello, podéis saber que no es el yugo de Cristo, pues Él dice que su yugo es fácil. Lo que Dios desea de nosotros es que nos ocupemos cada día de nuestra vida en aprender cómo edificar nuestro carácter para el tiempo de la eternidad. Él no desea que emprendamos un curso de acción y que nunca salgamos de él, que tengamos ideas fijas y nos aferremos a ellas, ya sean correctas o erróneas. Él nos colocará en medio de pruebas y dificultades. Y cuando hayamos aprendido a vencer los obstáculos con el debido espíritu, con excelsos y santos propósitos, nos dará otra lección. Y si no tenemos la mansedumbre de Cristo para aprender constantemente de Jesús en su escuela, entonces debemos saber que no tenemos el yugo de Cristo. Oh, hermanos y hermanas, esto, si a los millones de cristianos se los dijeran desde sus púlpitos, los cristianos entenderían que aceptar a Cristo involucra más que solo decirlo. Involucra más que solo llamarme cristiano. Lo que leímos está en la Revisión General del 10-5, 1887. Pero todavía hay algo más que la sierva de Dios dice en relación con esto de aprender de Cristo. Si estáis dispuestos, dice, a aprender humildad y mansedumbre de corazón en la escuela de Cristo, ciertamente Él os dará descanso y paz. La lucha para renunciar a nuestra propia voluntad y a vuestros propios caminos es terriblemente difícil. Pero una vez que se ha aprendido esa lección, encontraréis descanso y paz. El orgullo, el egoísmo y la ambición deben ser vencidos. Vuestra voluntad debe ser absorbida por la voluntad de Cristo. Toda la vida puede llegar a convertirse en un constante sacrificio de amor. Cada acción en una manifestación de amor y cada palabra en una expresión de amor. Así como la vida de la vid circula por el tallo y los racimos, desciende hasta las fibras más bajas y llega hasta las hojas más altas, así también la gracia y el amor de Cristo arderán y abundarán en el alma, enviando sus virtudes a cada parte del ser e impregnarán cada acción del cuerpo y de la mente. Como la savia, ¿verdad?, corre por dentro del tallo. Así, hermanos, el poder de Cristo y su gracia correrán desde nuestro interior y de esa manera podemos decir que estamos llevando con facilidad el yugo del Señor. Yo creo que estos temas que son de justificación por la fe, porque este es un tema de una serie que estoy presentando desde hace tiempo que se llama Cristianos Victoriosos y son temas de justificación por la fe.
A veces los hermanos no entienden que justificación por la fe es un término bien amplio y solo creen que justificación por la fe es una cosa nada más. Hermano, justificación por la fe es entender cómo el cristiano se salva. La justificación por la fe es entender lo que el proceso de la salvación involucra. Y nosotros estamos mirando acá que el proceso de la salvación comienza con un recibir a Cristo, con un creer en su nombre, con un convertirse en hijo de Dios, con un llevar la cruz y con un tomar el yugo de Cristo. Aquellos que piden temas de justificación por la fe, interésense en estos temas, porque esto es justificación por la fe. Entender cómo se salva el hombre, lo que involucra su salvación. Mire lo que sigue diciendo la sierva del Señor. ¿Cómo llevar el yugo? ¿Cómo llevar el yugo? Aferraos del brazo de Dios y decid: yo soy nada y tú eres todo. Tú has dicho: separados de mí, nada podéis hacer. Ahora bien, Señor, debo tenerte a ti morando en mí para que yo pueda morar en ti. Luego, avanzad paso tras paso mediante una fe viviente morando en Jesucristo. Esto es llevar su yugo, el yugo de la obediencia. Así lo dice el manuscrito 85 del año 1901. Pero luego dice: llevar el yugo con Cristo significa trabajar de acuerdo con sus directivas, ser copartícipe con Él en sus sufrimientos y esfuerzos en favor de la humanidad perdida. Significa ser sabio instructor de almas. Seremos lo que permitamos que Cristo nos haga en estas preciosas horas del tiempo de gracia. La clase de vasija que lleguemos a ser dependerá de nuestra docilidad para ser modelados. Debemos unirnos con Dios en la obra de modelar y adaptar, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad divina. Carta 71 de 1895. Noten lo que significa llevar el yugo. Significa trabajar para el Señor. Por eso es que cuando nos invitan a que ya vayamos a visitar a algún enfermo para ir a hacerle algún tratamiento de los que ya sabemos, o cuando nos invitan para ir a darle un estudio bíblico a alguna persona, hermanos, allí nos estamos poniendo el yugo de Cristo, porque allí estamos trabajando para Cristo. Pero imagínense ustedes, nos instan a que hagamos la obra misionera, nos piden a que atendamos a algún enfermo y no lo hacemos. Entonces, ¿qué pasó con el yugo? ¿Qué clase de cristianos somos? Hermanos, es para reflexionar. Llevar el yugo de Cristo es trabajar para Cristo. Llevar el yugo de Cristo es decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Llevar el yugo de Cristo es decir, como Pablo: ¿qué quieres que yo haga? Estar dispuestos. Sigue diciendo la sierva del Señor: un yugo fácil no proporciona una vida fácil. El Señor dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Sin embargo, ese yugo no resultará en una vida de ocio y licencia y complacencia o egoísta. La vida de Cristo fue de sacrificio propio y abnegación a cada paso. El verdadero seguidor de Cristo irá en pos de las pisadas de su Maestro con amor y ternura permanentes, semejantes a los de Él, y a medida que avance en esta vida, se inspirará más y más con el espíritu y la vida de Cristo. Signs of the Times, 16/4, 1912. Pero hay algo más que quisiera tratar con ustedes esta mañana. Y es que, como dije, aceptar a Cristo no es solamente aceptarlo a Él, sino que también Él nos acepte a nosotros. Y aunque Él está más que deseoso de hacerlo, Él solo nos va a aceptar bajo una condición. Repito, hemos aceptado a Jesucristo. Hemos entendido lo que eso involucra. Pero ahora pregúntate, hermano, ¿y Él ya me aceptó a mí?
Aceptar a Cristo no es solamente que yo lo acepte a Él, sino que también Él me acepte a mí. Y la hermana White dice, Él solo va a hacer eso bajo una condición, y la condición es esta. Dios no aceptará nada menos que una entrega sin reservas. Evento de los últimos días, página 196. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no nos debemos de quedar con nada. En otras palabras, ninguna facultad de las que Él ha puesto en nuestro organismo debemos quedarnos con ellas. Todas debemos de entregárselas a Dios. Dios no aceptará nada menos, dice, que una entrega sin reservas. Es decir, ningún deseo, ningún sentimiento, ninguna posesión, ningún talento, ninguna habilidad, ningún miembro de nuestro cuerpo. Todo se le tiene que entregar a Jesucristo. Amén, hermanos. Entrega total, pide el Señor. Y esto está reflejado en aquel gran mandamiento que nos dio Jesús aquí en el libro de Mateo. Busquemos acá Mateo 22, versículos 37 y 38. Mateo 27, versículo 22, perdón. Mateo 22, versículo 37 y 38. Dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo, ¿amarás al Señor tu Dios? ¿Con qué, hermanos? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. A ver, ¿está pidiendo algo dividido el Señor ahí? Lo quiere todo. Por eso tiene razón la sierva del Señor cuando dice, Dios no aceptará nada menos que una entrega sin reservas. Porque dice claramente aquí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este, dice el verso 38, es el primero y grande mandamiento. ¿Saben, hermanos, que era tan importante que los israelitas entendieran esto? Que en unas cajitas que se amarraban en la frente y otra también en el brazo izquierdo, amarradas con esas bandas. En esas cajitas llamadas filacterias, ahí ellos andaban escritas estas palabras. Y ellos sabían lo que el Señor les estaba diciendo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Hermanos, era tan importante para ellos esto, que repetían esas palabras, dice, por la mañana y también por la tarde. Dice que también se las repetían a sus hijos mientras iban en el camino. Las tenían escritas en los postes, en las paredes de su casa. Hermanos, cuando se levantaban, cuando se acostaban, siempre ellos estaban repitiendo lo que tenían en esas filacterias, porque ellos sabían, cuando repetían esa oración, estas palabras que hemos leído, ellos sabían de que Dios estaba diciéndoles que se dedicaran completamente a Él. Hermanos, lo que el israelita buscaba cuando repetía esta oración era entender a sí mismo que debía dedicar a Dios todos los aspectos, todas las facultades físicas, todo el intelecto, toda su vida. Y la sierva del Señor dice que amar al infinito y omnisciente con toda la fuerza, la mente y el corazón, representa el más alto desarrollo de toda facultad. Significa que en todo el ser, el cuerpo, la mente y el alma, se ha de restaurar la imagen de Dios. La ley del amor exige devoción del cuerpo, la mente y el alma al servicio de Dios y nuestros semejantes.
Y este servicio, al mismo tiempo que hace de nosotros una bendición para los demás, nos imparte la mayor bendición a nosotros mismos. Consejos para Maestros, página 32. Pero si ustedes notan en esa declaración, ahí está implicado, hermanos, que no hay una entrega a medias, sino una entrega completa. Y cuando nosotros hagamos esa entrega completa, hermanos, miren lo que vamos a obtener. Mensajes Selectos, tomo 2, página 36. Cuando nos entregamos enteramente a Dios y creemos con plenitud, ¿qué sucede, hermanos? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La conciencia puede ser liberada de condenación. Oh, mis hermanos, ¿cuándo es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? ¿Cuándo, hermanos? Cuando nos entregamos enteramente a Dios. Y ustedes saben, hermanos, que la limpieza del pecado es algo que nosotros necesitamos a diario. Necesitamos a diario esa limpieza del pecado para ser santos delante de nuestro Dios. Y también para andar como cristiano victorioso. Miren el libro de Isaías, lo que dice en el capítulo 4, versos 3 y 4. Isaías, capítulo 4, versos 3 y 4. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Noten, hermanos, que es santo y es registrado en el libro de los vivientes aquellos a quienes se les ha lavado las inmundicias. Ser registrado, hermanos, entre los vivientes no es otra cosa que estar anotado en el libro de la vida del Cordero. Y es anotado en el libro de la vida del Cordero porque ha alcanzado la victoria sobre el pecado al haberlo Cristo lavado con su sangre. Noten, hermanos, si tomamos en cuenta estos versículos, las palabras de la sierva del Señor tienen sentido. Que solo cuando haya una entrega total habrá limpieza del pecado. Y si hay limpieza del pecado, entonces somos santos y nuestros nombres son anotados en el libro de la vida. Apocalipsis 3, verso 6. Vean lo que dice con respecto a esto del libro de la vida. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, verso 5. Dice así. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Quiénes son, hermanos, los que van a conservar sus nombres en el libro de la vida? Los que venzan, los que sean victoriosos. ¿Victoriosos sobre qué? Sobre el pecado. Y que por haber alcanzado, y son victoriosos porque son vestidos de vestiduras blancas. El que posea la vestidura blanca es porque, hermanos, ya ha logrado la victoria. Y esta vestidura blanca no es otra que la justicia de Cristo, la cual nos es acreditada, nos es imputada sin merecerlo, cuando nosotros venimos a Cristo humillados, dispuestos a llevar su yugo y arrepentidos del pecado. Apocalipsis 21, verso 27, vuelve a recalcar esto del libro de la vida. Apocalipsis 21, 27, dice, no entrará en ella
ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes son los únicos que van a entrar en la santa ciudad? Los que hayan, ¿qué cosa? Vencido, pero que también estén, dice, sus nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solo ellos van a entrar. De manera, mis hermanos, que es importante que mantengamos nosotros registrado siempre nuestro nombre en el libro de la vida. Porque, hermanos y hermanas, qué triste sería de que se borre nuestro nombre de allí. Solo si se conservan nuestros nombres en el libro de la vida es que podremos entrar en el reino de Dios como gente santa, como un pueblo victorioso. Ahora sería bueno preguntarnos, ¿está nuestro nombre ahorita ahí anotado? ¿Está nuestro nombre registrado ahí? Sería bueno hacernos esta pregunta, porque recuerden lo que acabo de mencionar. Solo los que sean limpios del pecado son registrados en el libro de los vivientes. Y solo se alcanza la limpieza del pecado si entregamos completamente nuestra voluntad. De manera que te vuelvo a preguntar, ¿tienes tu nombre registrado en el libro de la vida? Es decir, ¿has entregado completamente tu voluntad a Cristo al punto de que Él ahora te limpie de tus pecados, te ponga su vestidura blanca y te anote en el libro de la vida del Cordero? ¿Has pasado por esa experiencia? Mis hermanos, a veces pensamos que porque estamos anotados en el libro de la iglesia, algunos creen que ya fueron anotados en el libro de la vida del Cordero. Y no es así. Hay que pasar por la experiencia que acabo de decir. Primero, entregar tu voluntad completamente para que el Señor lave tu vida de pecado, te ponga la vestidura blanca y te anote. Oh, hermanos y hermanas, es importante hacer esto ahora mismo, de entregar nuestra vida, nuestra voluntad completamente a Dios. Miren esta declaración. Dios requiere la entrega completa ¿de qué cosa? Del corazón. Antes de que pueda efectuarse ¿qué cosa? Así nosotros lo miramos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 429. A ver, hermanos, razonemos esto. ¿Qué es lo que requiere Dios de nosotros antes de que se efectúe la justificación en nosotros? ¿Qué es lo que requiere? Una entrega completa. Ahora, ¿qué es la justificación que va a efectuarse en nosotros? ¿Qué entendemos por el término justificación? Hermanos, justificación no es otra cosa que perdón. Justificación es declarar justo a una persona porque se le ha perdonado. Pues dice la sierva del Señor, a menos que haya una entrega completa, no puede obrarse la justificación. ¿Queremos el perdón de nuestros pecados? ¿Queremos la justificación? Pues hombre, entreguémonos completamente a Cristo para que eso se haga realidad. La justificación, hermanos, es el perdón de Dios. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versos 5 al 7. Romanos 4, versos 5 al 7. Dice, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.
Noten. ¿En qué consiste el que Dios atribuya justicia sobre nosotros? ¿En qué consiste el que Dios atribuya justificación sobre nosotros? Consiste en que nos perdona. Consiste en que cubre nuestro pecado. Eso es justificación. Pero eso no se puede dar, dice Elena White, si no hay una entrega completa del corazón. Hermanos y hermanas, Pablo aquí está citando a David, quien experimentó el gozo del perdón, aquella dicha de ser perdonado y que por lo tanto fue justificado. Hermanos y hermanas, cuando el Señor nos perdona a nosotros, Él nos declara justos. Él nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Hermanos y hermanas, pero ¿para qué el Señor nos justifica? ¿Saben que el Señor, cuando justifica a un hombre, allí apenas ha comenzado el proceso de su redención? Porque hermanos y hermanas, la justificación no es solamente lo que debemos anhelar. Pues miren ustedes lo que es Cristo para nosotros. Primera de Corintios, vamos a leer Primera de Corintios 1, verso 30. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Oh, mis hermanos, noten, ¿qué sigue después de la justificación? Santificación. Cristo nos ha justificado para que seamos, ¿qué cosa? Santos. Allí está el meollo, hermanos, del problema. Que solo queremos la justificación, pero no queremos la santificación. Y ahí nos hemos quedado muchos allí, disfrutando de su perdón, disfrutando de justificación. Pero cuando se trata de santidad, hermanos y hermanas, andamos muy lejos de eso. Cristo no solamente es justificación, es también santificación y es también redención. Es decir, hermanos, el Señor pagó un rescate para que tú fueras justificado y también santificado. Oh, hermanos, la hermana Guay explicando estos términos de justificación y santificación, miren lo que dice. Justificación, dice, significa la salvación de un alma de la perdición para que pueda obtener la santificación. Y por medio de la santificación, la vida del cielo. Justificación significa, dice, que la conciencia limpiada de obras muertas es colocada donde puede recibir la bendición de la santificación. Manuscrito 113, el año 1902. Oh, hermanos, ¿se dan cuenta? Aceptar a Cristo no es solamente aceptarlo a Él, sino que también es que Él me acepte. Y para que Él me acepte, debe haber una entrega completa de mi voluntad, para que Él me justifique y luego, ¿qué cosa? Me santifique. ¿Por qué, hermanos, la justificación es, dice aquí la sierva del Señor, la salvación de un alma de la perdición para que pueda obtener la santificación? ¿Por qué la santificación? ¿Por qué el siguiente paso después de haber sido justificado y perdonado viene, hermanos, el ser santos? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Vean ustedes acá. Pues la voluntad de Dios, dice, es ¿qué cosa, hermanos? Vuestra santificación. Que os apartéis de ¿qué cosa? De fornicación. A ver, hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Nuestra qué? Santificación. Es decir, lo que Dios quiere es, hermanos, después de que nos ha justificado,
lo que Dios quiere es nuestra santificación. Y aquí presenta un punto que tiene que ver con lo sexual. Hermanos, la santificación, hasta en las relaciones íntimas de una pareja, tiene que aparecer. No hay tales ahí, hermanos, de desenfrenarse solo porque ya estamos casados. Hay ángeles que están observando lo que hacemos. Pero noten ustedes que en esta santificación hay que apartarse de fornicación, dice la sierva del Señor. Perdón, el Espíritu, la Biblia. ¿Qué significa esto? Hermanos, es que, miren, como yo hablo con tanto cristiano, allá en Dallas, cuando empezó este movimiento de la televisión y la radio, muchas hermanas me hablaron y diciendo qué mensaje tan distinto al que escuchamos en nuestras iglesias. ¿Dónde habían estado ustedes?, me dijo uno de ellos. Pues aquí hemos estado, solamente que nunca habíamos puesto esto al aire. Y entonces empezó a hablarme él muy bonito y todo. De repente entramos al punto de que solo estaba acompañado con su pareja, no estaba casado. Lo habían bautizado, le ofrecían el cielo, le habían dicho de que ya había aceptado al Señor, que sus pecados se habían perdonado, pero él seguía solamente allí, acompañado, sin estar casado. Hermano, le digo yo, usted está en fornicación, porque usted está conviviendo maritalmente sin estar casado. ¿Y no ha leído en la Biblia que dice que ni los adúlteros ni los fornicarios van a ir al cielo? No me dice esas cosas, no las han dicho allí. Oh, hermanos y hermanas, la santificación en el matrimonio es, hermanos, que se debe estar debidamente casado y no solo acompañado. Y hay otro tipo de fornicación que se hace también en este tiempo. ¿Cómo es, hermanos? La de andar uno con ciertos ídolos allí acariciados. Un tipo de fornicación espiritual, que es cuando dejamos a Dios para ir detrás de algunas cositas por ahí que nos encantan y que sabemos que no son correctas. Hermanos y hermanas, ¿qué es santificación? ¿Qué es santidad? Santificación o santidad es apartar algo para un uso sagrado. Cuando el Señor te justificó, mi hermano, cuando el Señor te perdonó, ¿qué fue lo que hizo Él allí? Él te apartó para un uso, ¿qué cosa? Sagrado. Dios te separó de la inmundicia en la que estabas, te separó del pecado para que tú seas una persona santa, mi hermano, apartada para Dios. Mire lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Dios dice, ha elegido a los hombres desde la eternidad para que sean santos. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La ley de Dios no tolera ningún pecado, sino que demanda perfecta obediencia. El eco de la voz de Dios siempre nos llega diciendo, más santo todavía. Y nuestra respuesta siempre debe ser, sí, Señor, más santo todavía. Manuscrito 113, 1902. En otras palabras, mis hermanos, la santidad es como algo que tiene que cada día ir en ascenso. Y si el Señor pide más santidad, nosotros debemos decirle, sí, Señor, más santidad, más apartado del pecado. ¿Y por cuánto tiempo, hermanos, debemos nosotros siempre buscar la santidad? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, mire la cita que viene a continuación de Consejos para la Iglesia del año 100, de página 100. No existe, dice, tal cosa como santificación instantánea. La verdadera santificación es una obra, hermanos, diaria que continúa ¿hasta cuándo? Por toda la vida. Por eso, hermanos, es importante que todos los días, miren, nosotros como el barro, hermanos, dejemos que el alfarero nos agarre y nos moldee para que seamos conforme a nuestro modelo de santidad, Cristo Jesús. Es necesario, mis hermanos, que hagamos esto y orar porque nos tome como barro, hermanos, y nos moldee el Señor, porque no estamos bien. Seamos sinceros. Tal vez ustedes quisieran un predicador que les digan que están bien, pero les digo, no están bien.
Les hace falta santidad, hermanos. Y sin santidad nadie va a ver a Jesús. Nadie. Así que hermanos y hermanas, dejémonos moldear como el alfarero moldea al barro. Pidámosle al Señor: aquí estoy, Señor, soy una arcilla, todavía lleno de piedras, muchas cosas en mí, pero aquí estoy, moldéame. Quiero llegar a ser santo como tú. Me gusta que el profeta Isaías cuando oraba, él le decía al Señor que lo moldeara como el barro. Al menos eso está implícito en las palabras que están aquí en el capítulo 64 de Isaías, versículo 8. Isaías 64, versículo 8. Dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y luego le empieza a decir: no te enojes en gran manera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Pero interesante, él dice de que ellos son barro y que Dios es, en este caso, el que los ha formado y que son obra de las manos de Dios. Hermanos y hermanas, ¿saben lo que Isaías está diciendo aquí? Isaías está, hermano, diciéndole a Dios: aquí estamos sumisos. Nosotros somos el barro y tú eres el que nos formaste. Como quien dice: moldéanos, Señor. El Espíritu de Profecía dice: Dios se compara a sí mismo en su palabra con un alfarero, y los suyos son la arcilla. Su obra es la de modelarlo de acuerdo con su propia semejanza. La lección que deben aprender es una lección de sumisión. No debe exaltarse el yo. Si se presta la debida atención a la instrucción divina, si el yo se somete a la voluntad divina, la mano del alfarero producirá un vaso simétrico. ¿Qué quiere decir simétrico? Exacto, con todas sus medidas, con todos sus detalles. La Carta 78 del año 1901 dice esto: que Dios puede hacer de nosotros un vaso simétrico si como barro nos ponemos en sus manos. Sigue diciendo: el alfarero no puede moldear y modelar para honra lo que nunca ha sido colocado en sus manos. La vida cristiana es una vida de entrega diaria, de sumisión y continuo triunfar. Cada día se ganarán nuevas victorias. El yo debe perderse de vista y el amor de Dios debe cultivarse continuamente. Así crecemos en Cristo. Así la vida se forma de acuerdo con el modelo divino. Manuscrito 55 del año 1900. Noten, el alfarero no puede moldear y modelar para honra lo que nunca ha sido colocado en sus manos. ¿Se quieren ustedes colocar hoy en las manos del alfarero, hermanos? Yo quiero hacerlo. Yo quiero colocarme en las manos del alfarero para que me moldee. Mire lo que sigue diciendo la sierva del Señor: el instrumento humano se queja y lamenta, pero cuando se somete para ser como arcilla en las manos del alfarero, entonces Dios convierte al hombre en un vaso de honra. La arcilla se somete para ser moldeada. Si se permitiera obrar a Dios, centenares, dice, serían moldeados y convertidos en vasos como a él mejor le pareciera. Permitid que la mano de Dios trabaje la arcilla para su servicio. Él conoce exactamente qué clase de vaso necesita. Carta 63, 1898. Y así, hermanos, voy a llegar al final del mensaje diciéndoles que es necesario que rindamos nuestra voluntad al Señor completamente, porque eso involucra aceptar a Cristo, que Él también nos acepte y nos aceptará si hacemos esto. Es posible que usted diga: pero ¿y qué si no quiero? ¿Y qué si no siento? Bueno, hermana,
Si no quiere y no siente, entonces se va a perder eternamente. Porque la salvación final solo la recibirán los que se entreguen completamente a Dios. Hermanos y hermanas, no se trata de sentirlo o no. No sé cuántos habrán leído una pequeña anécdota que circula por ahí de un hombre que en una pradera se vio prácticamente envuelto en una ventisca. Empezó, hermanos, a llover y llover y llover, pura nieve, y el hombre todavía le quedaba un buen tramo para llegar a su casa. Él luchó, avanzó con fuerza para tratar de llegar a la casa, pero en un momento él como que empezó a sentir su cuerpo calientito, ya no sentía frío, y la mente le dijo: ¿por qué no te acuestas? Hermanos, su cuerpo como que le decía: acuéstate. Pero la razón le decía: no te acuestes, porque si te acuestas, morirás. El sentimiento le decía: acuéstate, pero la razón le decía: no te acuestes. Y cuando él hizo caso a la razón, dice la anécdota que él avanzó y llegó salvo a su casa. ¿Qué lo salvó a él? ¿Los sentimientos o la razón? La razón. Así también nosotros, hermanos. Es posible que tú digas: pero es que no siento el deseo de entregarme al Señor. No siento el deseo de rendirme completamente. Pues no trabajes en base a sentimientos. Trabaja en base a la razón. La razón te debe decir: es que si no te entregas, morirás. Pero acuérdate lo que Dios dijo un día: ¿por qué morirás, oh casa de Israel? No quiero yo la muerte del impío, sino que éste viva. De manera, mis hermanos y hermanas, que si queremos vivir eternamente con Cristo, dejémonos aceptar por Él. Pongámonos como el barro, listos para ser moldeados. Entendamos que aceptar a Cristo involucra también que Él nos acepte a nosotros. He aquí, dice el Señor, estoy ¿a dónde? A la puerta. ¿Y qué cosa? Y llamo. Si hay alguno que oiga mi voz y abre la puerta, yo entonces, dice Cristo, voy a darle, voy a decirlo mis palabras, esa justificación, y voy a darle esa santificación. Pregunto en esta hora: ¿cuántos, al saber que Cristo está tocando la puerta de nuestro corazón, cuántos quisieran hoy abrírsela de par en par para que Él venga, los justifique y también los santifique? Que Dios nos bendiga y así, mis hermanos, estemos preparados para cuando Él venga con poder y gloria. Hermanos y hermanas, quisiera invitarles que de corazón rindamos todo a Jesucristo. Acabamos de cantar: yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo. Entonces, hermanos, hagamos esto diariamente. Esto es vital para alcanzar la victoria. Esto es vital para vernos un día en la tierra nueva con palmas de victoria en la mano. Vamos a rodearnos y pedírsele al Señor que nos ayude a rendirnos cada día a Él. Oh Padre Celestial, habiendo comprendido, Señor, lo que implica aceptarte a ti, que no solamente es que que te aceptemos nosotros, sino que tú nos aceptes a nosotros. Habiendo visto, Padre, para que eso se dé, lo que hay que también estar dispuesto a hacer. Oh Señor, te pedimos entonces que nos des tu ayuda, porque tú sabes que hemos dado tanto tiempo, gusto a los deseos de la carne, que por ahí, Señor, se ha perdido el interés por la santidad. Pero Padre, en este momento te rogamos que pases por alto nuestro pecado.
y que tu gracia nos alcance y que nos dé, Señor, ahora no solo la justificación por lo que hemos hecho mal, sino que también, Padre, nos des la santificación. Es decir, Padre, ayúdanos a ser santos cada día. Ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre en santidad, apartados de inmundicia, apartados, Señor, de la contaminación del pecado. Oh, Padre, te pedimos que por favor obres en nosotros ahora mismo el milagro de la conversión, una conversión genuina, una conversión, Señor, donde verdaderamente a partir de hoy nos apartamos solo para ti. Ah, Padre, te suplicamos que en este momento nosotros, nuestra vida, nuestras facultades y todo lo que has puesto en nosotros, oh Padre, te lo rindamos completamente. Señor, aquí a tus pies ponemos la facultad del habla, la facultad de mirar, la facultad, Señor, de pensar. Ponemos aquí a tus pies la facultad de hacer. Oh Padre, te rogamos que todas nuestras facultades las tomes en tus manos y las uses según tus propósitos. Padre, nos entregamos a ti ahora y te pedimos que nos mantengamos en esta actitud todos los días de nuestra vida. Así, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.